Ya. Como les decía, vamos a ver en base a la comprensión lectora, que es un elemento muy importante debido a que básicamente es una habilidad que es transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la vamos a ocupar en cualquier aspecto de nuestra vida, el poder identificar ideas centrales, que eso es realmente lo que hace la comprensión lectora, no confundirlo únicamente con un proceso de lectura, sino de lograr realmente identificar las ideas centrales de un mensaje es algo muy, muy importante. Me permite comunicarme de mejor manera, me permite de igual forma a mí establecer las ideas de manera mucho más clara, por lo que el poder desarrollar esta habilidad diría que es algo completamente básico y necesario cualquier persona. Entonces, ¿qué se podemos entender por la habilidad de leer? Podemos entender que es una capacidad que implica el entender, cuestionar y aplicar nuestro conocimiento. Y de igual forma, lo que siempre les sé decir, no confundir la comprensión lectora con únicamente el decodificar un mensaje escrito. Yo decodifico el mensaje escrito cuando digo, por ejemplo, la L con la A, yo sé que significa la. La C, la O, la M, la P, bla, 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 unida, sé que significa comprensión. Eso es decodificar el mensaje. Yo comprensión lectora puedo aplicarlo a una persona. Por ejemplo, digamos, veo que Estela está bajada la mirada, ya yo puedo decir, a ver, ¿cómo puedo entender o cómo puedo leer eso? Ah, ya veo que, por ejemplo, igual está moviendo el brazo, entonces no significa que está distraída, sino significa que está tomando apuntes. De igual forma, si veo una persona que está con los ojos bien cristalinos, de igual forma que está con los labios hacia abajo, que veo que sus ojos están bastante rojos, yo puedo decir, esa persona probablemente esté triste, porque los mensajes que me llegan es que probablemente estuvo llorando por mucho tiempo y que algo le debe estar pasando. Entonces, comprensión lectora va por todo eso, el poder identificar mensajes que no necesariamente están escritos. De igual forma, para entender canciones, para entender películas, yo necesito eso, esta comprensión comunicativa que sería más que nada el título adecuado. Entonces, como les decía, la comprensión lectora es básicamente un recurso y una necesidad que tiene cualquier persona que quiera aprender un tema nuevo. Si yo no sé leer, por ejemplo, yo no voy a poder aprender matemáticas porque ni siquiera voy a entender qué ejercicio me está planteando el profesor. Yo no voy a aprender sociales porque no sé de qué me están hablando. No voy a aprender sobre, de igual forma, educación artística porque no voy a saber qué me están pidiendo, qué me están diciendo. Entonces, para todo ese proceso es necesario la comprensión lectora. Esta se desarrolla en los primeros años de educación y se la va perfeccionando a medida de que nosotros vamos creciendo y va aumentando nuestra capacidad cerebral. Entonces, en este sentido, podemos mencionar que básicamente hay tres niveles de comprensión lectora. Tenemos el nivel literal, que como su nombre lo dice, básicamente es de entender su nombre tal cual. Por ejemplo, si a mí me dicen, compra 5 tomates, yo entiendo que debo comprar 5 tomates. No cuestiono, no pregunto, no hago nada. Simplemente ejecuto esa orden. Que eso es muy, muy, muy específico en los niños. De igual forma, paso al siguiente nivel, que al siguiente nivel es el inferencial. En este nivel yo ya saco conclusiones. Entonces, igual, en el mismo proceso, por ejemplo, mi mamá me manda a comprar 5 tomates. Llego a la tienda, pero veo que esos tomates están ya a punto de podrirse. Entonces, ahí yo infiero o concluyo que probablemente mi mamá no va a querer esos tomates y me va a hablar si llego con esos tomates. Entonces, me traslado a otra tienda y compro los tomates. O si no hay otra tienda preferible, no compro, llego con el mensaje y digo eso. Entonces yo ya saco esas conclusiones de que mi mamá no hubiese querido estos tomates porque obviamente no se iban a poder cocinar ni preparar comida con eso. Y es una conclusión que yo saco del contexto. De igual forma, lo que decíamos, por ejemplo, de la obra que leímos, cómo extrapola, en este caso,
sobre qué pasaría si la naturaleza pudiese hablar. ¿Será que se quejara del medio ambiente, de todo el daño que hacemos con la extracción minera, con la extracción de recursos? Eso sería una inferencia. Y de ahí pasamos al tercer nivel, que es el crítico valorativo. Ya en el crítico valorativo, yo ya salgo de la lectura o yo ya salgo en este caso del contexto y puedo relacionarlo ya con elementos incluso de mi realidad. Entonces, por decir, en este caso, que les había puesto, si me dicen que compre 5 tomates, pero veo que los tomates ya están echados a perder o están dañados, ahí yo puedo hacer referencia a, es que esto pasa porque justo había escuchado la noticia que como estamos en épocas de lluvia, muy probablemente el tomate esté siendo afectado y por ende ya no hay tomate, porque las condiciones climáticas no permite que se pueda dar este fruto. O de igual forma puedo decir, es que como hay paro, entonces los productos están bloqueados y no pueden llegar a las tiendas, por eso no puedo comprar tomate. Ya le voy relacionando ya con elementos mucho más específicos de mi entorno y puedo criticar, puedo argumentar sobre si es mejor, sobre si es peor, este punto. Ya, y de igual forma, comprender que esta comprensión y estos niveles, en medida de que yo les vaya ejerciendo, no solo me va a hacer mejor profesional, sino que me va a hacer mejor ser humano. Porque muchas veces de los problemas que tenemos pasan por eso, por una comunicación dificultosa que tenemos. Y aquí, por ejemplo, les comento un caso que me había pasado con un estudiante. Como ellos obviamente con los estudiantes que trabajo que son adolescentes, ellos tienen que dar exámenes, ellos se les cobra, por ejemplo, 10 15 centavos de las copias. Entonces a un estudiante se le ocurrió decirme en frente de los compañeros, tenga, profe, para que se compre su almuerzo. Entonces, él como que se dio cuenta la tontería que dijo y sí fue como que, perdón, profe, bla, bla, bla. Y yo tenía dos opciones. Entenderle de manera literal, que él básicamente como que me estaba sobornando, por así decirlo, o comprender del nivel crítico valorativo que les decía y cuestionarme, a ver, ¿él por qué diría eso? ¿Lo dijo con el afán de ofenderme? ¿Lo dijo desde ese punto? ¿O lo dijo desde el punto de que quería hacer una broma porque yo me llevaba muy bien con ese estudiante y simplemente fue algo, un comentario tal vez desubicado? Entonces fue desde ese punto como lo tomé. Simplemente le había mencionado que no se pueden hacer esas bromas porque puede dar a malos entendidos. Incluso a mí me podrían llegar a despedir diciendo eso, que los estudiantes me están sobornando. Y el estudiante se quedó mucho más relajado porque él ya estaba esperando ya que le insulte esta vida y la otra. Entonces, una comunicación adecuada se da cuando yo logro comprender realmente el mensaje de la otra persona. Y vuelvo y repito, en el caso que les había dicho, el estudiante en ningún punto tuvo esa intención de quererme ofender, sino que quiso hacer una broma, le salió muy mal la broma, pero yo en este caso como adulto debo entender eso y no debo salirme igual forma de mis casillas. Entonces el problema se solucionó ahí, no pasó mayor incidentes, perdón, y nosotros seguimos con nuestra vida. Que hubiese sido muy distinto si el problema se hubiese alargado mucho más y demás. Entonces, debemos tener eso muy en cuenta. Como les decía, es una habilidad transversal, es decir, que va a estar presente en todo momento de nuestra vida. Y para poder desarrollar esta habilidad debemos comprender que esta comprensión comunicativa está basado en algunos otros elementos. Por ejemplo, para yo poder comprender un mensaje, necesito decodificar las palabras que me están diciendo. Si yo no entiendo el contexto y el significado de las palabras, yo me voy a quedar con que chuta y me están insultando o me están halagando. Por ejemplo, cuando escuchamos un término nuevo, si un extranjero viniese y le dijéramos, oye, tú eres bacán, él se va a quedar con que, ¿y qué es bacán? Porque nunca me han enseñado eso. Entonces ahí él tiene que preguntar obligatoriamente eso. Ya le podemos decir, ya, decimos bacán cuando algo es bueno, cuando algo es divertido, cuando una persona, por ejemplo, apoya a otras, y él ya va a poder decir, ya, ¿me quieres decir que soy buena persona o que te agrado? Entonces, uno de los elementos clave que tengo para la comprensión lectora es eso, de codificar las palabras. Si yo no comprendo algo de un mensaje, alguna palabra, alguna frase,
yo no voy a poder sacar conclusiones, yo no voy a poder alcanzar este nivel de comprensión. Y de igual forma ocurre con los dichos. Por ejemplo, los dichos son muy situacionales de cada región. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un dicho que dice que del cielo están cayendo perros y gatos. ¿Alguien sabe lo que significa? Ya, en este caso, igual, como no tenemos el contexto de la frase, para nosotros va a ser chuta, no tiene sentido la frase porque van a estar cayendo. Y lo que quiere decir esa frase en inglés es que está lloviendo a cántaros. Entonces, es muy, muy necesario esta parte de la decodificación, de poder entender el mensaje. De igual forma, lo que ocurre con las palabras homófonas, palabras que suenan igual. Yo puedo decirle a una persona, te espero en el banco, pero ¿se refiere al banco del asiento o se refiere al banco de la institución bancaria? Entonces, yo necesito saber específicamente a qué contexto o a qué significado se está refiriendo. Y eso es básicamente la comprensión del vocabulario. Debo entender que hay palabras que pueden escribirse igual, pero tienen distinto significado. Tengo que también comprender que hay palabras que pueden aplicarse como sinónimos, que hay palabras que pueden aplicarse como antónimos. Entonces, debo comprender el contexto de esas palabras. De igual forma, debo comprender el contexto muy relacionado de lo que puede ser el sarcasmo o el doble sentido. De igual forma, de cómo se ocupan las palabras. Si yo digo, digamos, el perro de Iván está afuera. Entonces ahí perro estoy ocupando como mascota, refiriéndome a un animal, o me O estoy insulto. refiriendo a Iván como perro. Entonces debo lograr conocer ese contexto desde el vocabulario, de cómo se están utilizando esas palabras. Una vez que desarrollamos eso, de codificación de palabras y la comprensión del vocabulario, pasamos al siguiente nivel, que es la comprensión de las frases y las oraciones. Entonces ahí debo entender que, por ejemplo, cómo se estructura una oración, cómo se estructura un párrafo, para poder irme dando cuenta de cuál es la verdadera opinión de un autor. Porque a veces me encontraré que hay libros que, por ejemplo, los dos primeros párrafos están a favor de algo y resulta que de ahí todos los siguientes en contra. Entonces yo pudiese decir, chuta, el autor está a favor o está en contra. Y lo que realmente él quiere hacer es una contraposición. Él reconoce aspectos positivos, pero se va a centrar más en los negativos. Entonces necesito comprender qué significa realmente la frase en ese contexto o en esa situación. Y por último, pasamos a la comprensión total del texto, donde ya integrando todas las ideas, todas las secciones, podemos tener esta idea general del texto, lo que les decía. Si leemos solo una lectura de El Rey del Mundo, podemos quedarnos con la idea de que, sí es una fábula que es dirigida para niños. Pero realmente ya cuando leemos todo el texto nos damos cuenta de que no, de que sí existen esos mensajes detrás que es un poco más dirigido para adultos, que cuestiona a esta idea de presidentes que quieren tener, por así decirlo, todo el poder o que no permiten la diversidad en una región. Entonces, esto surge a Yo, través de hay que hacer hervir. de todo el texto. Entonces, ahí, por ejemplo, de igual forma, algo que suelen hacer mal todas las personas es que si, por ejemplo, les digo, por favor, queridos estudiantes, me van a subrayar las ideas importantes de este documento. ¿Qué es lo que saben hacer? Ni bien se les da las hojas o el documento, ya toman el resaltador y saben, está la comprensión lectora, allá, esto es importante, y subrayo. Y realmente no se subraya así. Yo no puedo saber qué es importante o qué no es importante hasta que no termine de leer absolutamente todo el documento. Cuando yo termino de leer todo el documento, ahí sí puedo decir, esto es importante, esto no es importante. Entonces, por eso es muy, muy relevante esto de que debo tener la idea general de todo el texto para poder y ahí sí diferenciar de lo importante de lo que no. De igual forma, tenemos que ir haciendo inferencias, es decir, estas conclusiones que sacaban, lo que yo les decía, si el tomate ya está dañado, ¿será que compro? ¿Será que no compro? De igual forma, si por ahí está demasiado caro, ¿será que de igual forma debo comprar? ¿No debo comprar?
si el libro me está haciendo alusión a un hecho, por qué lo hará, con qué características lo hará. El otro punto muy importante es el pensamiento crítico, la capacidad que tenemos para reconocer básicamente elementos que puedan ser verdaderos de los elementos que pueden ser falsos. Por ende, ya yo dije, ese es muy, muy importante, así como valoramos la parte física, de igual forma la parte de que sea mental. El cerebro es un músculo y como tal necesita entrenamiento, necesita hacer ejercicio. ¿Cómo ejercitamos el cerebro? A través de lecturas que fomenten esta comprensión lectora. Y esto no solo nos va a dejar el beneficio que vamos a leer mejor, que vamos a leer más rápido, que vamos a sacar más inferencias, sino que incluso ya está comprobado que reduce la posibilidad de desarrollar enfermedades como el Alzheimer. Entonces, es muy, muy importante esto. Ya. Y dentro de estrategias que les puedo mencionar, por así decirlo, para que puedan ir mejorando sus procesos lectores, es desarrollar una lectura activa. Es decir, que no sea simplemente, en mi caso, por ejemplo, estar frente a la computadora leyendo y no hacer absolutamente nada, sino que ustedes vayan haciendo preguntas. Por ejemplo, si están leyendo algo referente aquí en lo académico, digamos, acabo de leer qué es el átomo, su definición y sus características, yo mismo hacerme esa pregunta, a ver, ¿qué era el átomo? Ah, ya, el átomo es la unidad mínima de las partículas. ¿Qué tipos de átomos había? ¿Qué características tiene un átomo? ¿Cuántos átomos hay? Ese tipo de procesos ayuda mucho a que el mensaje se quede en nuestro cerebro. De igual forma, la capacidad de resumir, de en pocas palabras, yo transmitir lo más importante. Y sobre todo, el tomar notas mientras se lee. Y especialmente si alguien les está explicando que la memoria, como ya les he dicho en muchas otras clases, es bastante traicionera. Y realmente cómo aprendemos, y eso ya se ha estudiado incluso a nivel científico, es tal cual, con lápiz y una hoja. Es la mejor forma en la que aprende nuestro cerebro. De igual forma, integrar vocabulario, buscar elementos que permitan ampliar nuestro vocabulario. Eh, en realidad una persona me parece que habla con alrededor de 500, 800 palabras, cuando el español tiene alrededor de 20.000 palabras. Se supone que, por ejemplo, literatos y personas que están muy expertas en esto hablan con máximo 2.000 palabras. Entonces, por ahí se nos escapa un montón de vocabulario que nos va a permitir tener un acervo cultural mucho más amplio y obviamente hablar de manera mucho más específica lo que queremos lograr. Debemos considerar el contexto, de dónde viene esa información, quién escribió ese libro, quién está diciendo ese mensaje. Lo que les decía, por ejemplo, en mi caso, el contexto venía de un estudiante que quería hacer una broma. Hubiese sido mi reacción muy distinta si hubiese sido un padre de familia, si hubiese sido un compañero de trabajo, porque ahí ya como que no permitiría ese error, porque obviamente entiendo que lo dice con toda la intención de dejar una mala imagen. De igual forma, pueden ser los contextos de cómo cambian las palabras dependiendo de la región. Entonces, algo que les decía, por ejemplo, si yo les pido una chaveta, muy probablemente pocos me entiendan, porque chaveta es palabra que se ocupa solo en Tungurahua. Si les pido un estilete, tal vez muy probablemente ahí sí ya me entiendan la mayoría. Entonces, yo debo ir entendiendo ese contexto para entender el mensaje de qué quiere decir. Lo que les decía, de igual forma el hábito de la lectura, que ustedes lean unos 20 minutitos el periódico, noticias de internet, que también las hay, si no son acostumbrados a eso, en redes sociales. En redes sociales están subidos todos los periódicos habidos y por haber. Entonces, básicamente es el ejercicio que deben hacer. Y de igual forma, esta parte de discusión, cuando yo participo de una manera muy activa, ahí es cuando realmente yo puedo profundizar en un tema, cuando participo en foros, cuando expongo mi opinión, cuando escucho una opinión distinta a la mía, eso es lo que realmente me permite generar comprensión lectora. Y como les decía, permite mejorar mi comunicación en general. Así que no sé si tienen alguna duda o pregunta.